No sé cuánto tiempo pueda soportar esto. Estoy a punto de perder el control de mis propias acciones, pero creo que es un riesgo que estoy dispuesto a correr, para que nadie tenga que morir. No sé si alguna vez me puedan perdonar por todas mis acciones. Creo que podría intentar explicar el inicio de todo. Con lo poco que me queda. Estas voces son infernales, no paran por nada, aunque lo intente. Fue hasta el día de ayer que empezó todo esto, no he hecho nada, ni siquiera sé por qué. Creo que lo único que me queda es investigarlo. En ese momento no estaba seguro de lo que haría, pero esas voces empezaron a ser claras, y logré distinguir unas cuantas palabras. Tu misión es la siguiente, tienes que hacer unos cuantos sacrificios si quieres acabar con tu tormento. ¿Hacer unos cuantos sacrificios? No, no podría hacerlo, pero acabar con mi tormento, ¿significa que ya no las escucharé? Supongo que tendré que investigar el cómo hacerlo, lo consideraré como una posibilidad. Unos días después empecé a leer unos cuantos libros relacionados a lo que eran los sacrificios, y encontré algo que me hizo entender que no tendría fin estas voces. Uno de los sacrificios más conocidos es cuando cada cierto tiempo, una víctima al azar será la indicada para seguir las órdenes de unas cuantas voces en su cabeza. Se dice que si se resiste a seguir sus acciones durante mucho tiempo, como un estimado de 3 meses, estas tendrán el control de su cuerpo. Por los recientes análisis, llegamos a la conclusión de que cada víctima que sufre de esta triste maldición, llega al suicidio para acabar con su tormento, pero últimamente ya no habría ninguna víctima confirmada con esta condición. No se sabe con seguridad el qué sucederá si esta misma persona decide seguir con las condiciones que ponen sus voces. No puede ser, en este momento solo tengo dos opciones, acabar con mi vida o seguir las indicaciones de las voces. Supongo que seguiré esas voces para continuar un poco con esta vida. Recuerdo que en ese momento, mi trabajo era ser el jefe de una instalación que recién había puesto el gobierno. Era el encargado de planear varias investigaciones para resolver varias de estas mismas que no tenían respuesta alguna. En ese momento empecé a utilizar eso a mi favor. Empecé a crear rumores de que testigos tenían información en diferentes locaciones separadas un poco de la ciudad, para que yo pueda cumplir con las indicaciones de las voces. Mi primera víctima fue un investigador que decidí contratarlo unos días antes. Le había dado la misión de buscar en las afueras de la ciudad, en un pueblo fantasma por así decirlo, ya que en esa zona no había nadie, ni una sola persona que pueda verme. Le dije que vaya de noche, para que yo tenga una mejor oportunidad de esconder su cadáver una vez que acabe con su vida. Unas cuantas horas pasaron, hasta que llegó la noche. En ese momento las voces en mi cabeza otra vez empezaron a ser claras. Recuerda, usa un cuchillo y empieza a hacer las marcas que viste en aquel libro en los brazos y torso de la persona mientras aún esté vivo. Es necesario, si ya no quieres escucharnos, también te haremos unas cuantas mejoras en tu cuerpo para que no tengas problemas al momento de cometer estos sacrificios. Sentí como mi cuerpo empezó a tener más fuerza de lo que esperaba, y además mis reflejos y mi velocidad también tuvieron un incremento considerable. En ese momento supe que nadie me podía derrotar en una pelea mano a mano. Tomé la decisión de empezar mi primera misión. Cuando llegué al pueblo vi al investigador por los alrededores de este. Fue el momento en que me acerqué detrás de él y lo dejé noqueado con una piedra. Su cabeza empezó a gotear sangre, y fue una mala señal para mí. Supe que no tenía mucho tiempo, y empecé a hacer las marcas que me indicaron las voces en mi cabeza. Una vez que acabe, las voces regresaron. Bien hecho, te agradecemos que sigas nuestras órdenes. A partir de ahora esperamos que sigas con estos sacrificios. Te daremos el aviso cuando sea suficiente y te daremos tu recompensa por lo que hiciste. No me sentía nada bien por lo que hice,
pero en ese momento, no tenía más opción, empecé a cometer un homicidio tras otro para satisfacer a esas voces, hasta que en un momento pararon de hablar y supe que iba por buen camino, sentí una tranquilidad que no creí que regresaría, pero en ese momento, si quería que no regresaran aquellas voces tenía que seguir con esto, en un momento toda la organización empezó a sospechar de las desapariciones de varios de mis agentes en mis instalaciones. Supe que tenía que tener un chivo expiatorio para que no puedan sospechar de mí. Y fue en ese momento que empecé a contratar unas cuantas personas de confianza y tenía un pequeño equipo que me ayudaría con mi misión. Empezamos a secuestrar varias personas por la noche y yo me encargaba de sacrificarlos, pero había un problema, era el cómo poder pagar a este equipo. Varios estaban de acuerdo con la idea de extraer sus órganos para poder venderlos. Me dijeron que yo no tenía que preocuparme por eso, que ellos se encargarían, y todo empezó a dar forma. Ya no era necesario acabar con mis investigadores, y aparte ya tenía motivos para que estas instalaciones empezaran a investigar varios casos de desapariciones en distintas zonas. Lo único que no sabían era que estas mismas desapariciones las provocaba yo. Unos 2 años habían pasado y todo seguía igual que siempre, las personas desaparecían, mi equipo de investigación se encargarían de seguir las pocas pistas que habían, y mientras eso sucedía mi equipo de secuestros continuaba con mi misión. Ese momento ya no tenía nada de qué preocuparme hasta que en un día, me di cuenta que ya no había vuelta atrás. Todo cambió su curso en el momento que conseguí un libro más en aquel pueblo abandonado, donde habían muchos cadáveres de mis anteriores investigadores. Era una escena que me causó mucha tristeza, tantas familias que visité y que habían perdido a un ser querido gracias a mí, ya solo eran recuerdos en mi mente, pero cuando leí ese libro, me di cuenta del grave error que había cometido. Aquí hablaba del momento en que la víctima que sufre mi mismo problema empezaba a seguir las órdenes de las voces. Si la persona empezó a seguir las órdenes de las voces en su cabeza, ya es tarde, para la humanidad. Una vez que la persona que posee las voces en su cabeza muere, un demonio utilizará su cuerpo para seguir con su misión y seguir alimentando su poder matando a varias personas mientras oculta su identidad con el cuerpo de la persona que siguió sus órdenes mediante las voces. El que tan difícil será derrotarlo, depende de cuánto poder logre adquirir mediante los sacrificios. Si la persona deja de seguir con sus órdenes después de seguir un tiempo con sus sacrificios, tendrá solo 1 año antes de perder el control de su cuerpo, ya que significa que el demonio que ya está en su cuerpo está empezando a perder mucho de su poder ya adquirido gracias a la persona, y si este mismo llega a suicidarse después de seguir las indicaciones de las voces, desatará al mismo demonio con el poder ya adquirido. Lo mejor en este caso es evitar que la persona llegue a morir hasta que el demonio adquiera su cuerpo y después empezar con las siguientes indicaciones. Una vez que tengan a lo que alguna vez fue la persona, tienen que hacer la siguiente imagen en el suelo, no importa el material, solo tiene que estar ahí para que el demonio pueda recibir daño. Se recomienda utilizar el siguiente objeto oculto en esta aldea, solo la persona indicada que pueda seguir estos pasos para encontrarla, lo logrará conseguir y acabar con esta triste maldición. Hay un modo de prevenir todo esto, y es que la persona una vez que tenga las voces en su cabeza, se someta a un ritual casi parecido. Será muy doloroso, pero si no quiere seguir con ese tormento, será lo mejor que puede hacer aparte del suicidio, claro está. Me di cuenta del grave error que había cometido, supe que la única forma de acabar con esto era seguir los pasos de ese libro. Dejé unas cuantas anotaciones de dónde llevar mi cuerpo, una vez que pierda el control o una vez que esté muerto. No sabía el qué hacer en ese momento, así que decidí esperar. Todo lo que había hecho ya no tenía ningún sentido. Ambos bandos de los que tenía el control no servían de nada, era muy tarde para arreglar las cosas, no tenía a nadie en quien pueda confiar. Solo espero que quien encuentre esta libreta, tendrá que buscarme y lograr acabar con el problema que no quise crearlo. Unos cuantos meses habían pasado y sentía como empezaba a perder el control, poco a poco, de mis acciones.
Había ocasiones en las que perdía el conocimiento durante mucho tiempo, y lo recuperaba después de cometer un montón de acciones, tanto como jefe de la instalación de investigadores, y también como jefe de mi equipo de secuestros. Ya me empezaba a volver más y más loco, hasta que en un momento mientras caminaba por las calles, vi a una persona en peligro. Era un muchacho que tenía un sombrero de copa, y estaba siendo golpeado por varias personas. Sabía que podría contra ellos, con mis habilidades mejoradas, y no tuve ningún problema, esquivaba y bloqueaba todos sus golpes, y cuando era mi turno acabé con ellos. ¿Estás bien? ¿Cuál es tu nombre? El mío es Daniel. Muchas gracias, al parecer aún queda gente honesta por aquí, jaja. Mi nombre es Will, es un gusto conocerte. El gusto es mío, jaja, pero ¿me puedes decir por qué esas personas te estaban pegando? Está bien. Tengo una deuda con algunas personas, y pues no tengo dinero para pagar. Lo único que puedo hacer es intentar ocultarme, pero siempre me encuentran. Empiezo a pensar que solo me quedo a la muerte. Ya veo. ¿Qué te parece si trabajas para mí? No estaría mal, la verdad. No he podido conseguir ningún trabajo, por este mismo problema. ¿Qué tengo que hacer? Primero dime, ¿estás dispuesto a proteger a inocentes y también a matar si es necesario? Si es por una buena razón, estoy dispuesto a hacerlo. Está bien, Will, entonces estás adentro. Ven conmigo, te explicaré todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. En ese momento empecé a cambiar el rumbo de todo lo que haría de ahora en adelante. El equipo de secuestradores empezó a proteger inocentes mientras desaparecían varias personas para que el equipo de investigación pueda seguir con lo mismo. Sé que no arreglaría nada de lo que ya estaba hecho, pero así por lo menos ya no tendría que preocuparme de hacer más daño una vez que pierda el control. Lo último que puedo decir es que lo siento por todo lo que he hecho hasta ahora. Mis intenciones no son malas, todo empezó por culpa de esas voces. Créanme que me arrepiento de todo hasta ahora. Pero tengo que decir adiós, ya no seré el mismo de lo que alguna vez fui, ya que ese demonio tomara mi cuerpo. Ya saben qué hacer para acabar con él, solo sigan los pasos que anoté en esta libreta. Gracias por todo.